Pero antes, Paola llega con su tablero. Señor, sí, Juan Pablo, solamente le voy a decir que es que me están contando ya en tiempo real, acaba de sentarse el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República a dar la rueda de prensa. Suben en efecto 100 puntos básicos las tasas de interés de intervención para el mes de enero. Significa que es un punto porcentual. A 12%, es un punto porcentual, claro que sí, 100 puntos básicos. Lo mismo que le habían subido en el mes pasado y entonces termina el año. Termina el 2022 con una tasa de interés de referencia de 12%, Juan Pablo. 12. Una de las más altas de los últimos años también. Obviamente, pues esto tiene una razón y es contener la inflación. Contener la inflación. Seguramente ya escucharemos las declaraciones del ministro, del gerente, para que expliquen esto. Pero sí, esa es la noticia. Entonces, en este momento se está produciendo en el Banco de la República 12% quedan las tasas. Se aburrió de la... No, ya listo, es que eso ocupa mucho espacio. Y vea que uno dirá que tiene que ver una cosa con la otra, pero todo está relacionado en economía, todo usted sabe que es un círculo, y este tema de las tasas, también la decisión de las tasas, pudo haberse influenciado o pudo haber influido en la decisión de ayer de incrementar el salario mínimo en un 16% para 2023, porque de esta manera, entonces, usted sabe que muchos economistas han dicho que unos aumentos altos, unos incrementos reales por encima de la inflación, pues le pegan justamente al índice de precios de la canasta familiar y que seguramente el otro año eso también se va a ver en unas inflaciones que se espera que empiecen, se espera que empiecen a bajar, pero con este aumento del salario mínimo pues puede que no. Muchos economistas incluso opinan que la desindexación de muchos servicios no sirve. Ahí es donde uno entiende también este incremento, Paola, porque es una forma de listo, va a subir el salario. Es que, mire que esta mañana lo decía Julio, si uno lo mirara en cifras absolutas, Paola, el salario mínimo de 1 millón, que queda en 1.300.000, es un 30%. Pues si usted le suma el subsidio de transporte. Incluyendo el subsidio de transporte. Sí. Lo cual puede tener un impacto sobre el consumo. Sobre el empleo, el consumo, por ende la producción. ¿Qué hace el banco? Ataje un poco el consumo, ataje esa posibilidad de que los colombianos salgan a endeudarse. De que la demanda se dispare y que no haya oferta, y por eso es que siguen subiendo las arrancar la espiral inflacionaria. Bueno, sí, en fin, me recuerda entonces, sube 100 puntos básicos. A 12% la tasa de interés para el mes de enero. Fuerte. Ahora bueno, sí, entonces, ahora sí vámonos, por favor, con salario mínimo. En primer lugar, pues recordar la cifra de ayer, después del acuerdo, como ya les mencionábamos, que se logró entre empresarios y trabajadores, que además pues fue anunciado por el gobierno, porque el gobierno estuvo pues muy de cerca en esta mesa, como siempre lo está, pero pues también muy moderador para que se pudiera llegar a una conciliación entre las partes. Sube 16% para el año 2023, significa que estamos hablando de un aumento real de 3%, si tenemos en cuenta que la inflación esperada para este año aproximadamente va a ser de 13%, por lo menos eso es lo que dicen los expertos, economistas, y también lo que espera el Banco de la República. Y eso quiere decir también entonces que pasa el salario de 1 millón de pesos, que es el que tenemos este año, el mínimo, a 1.160.000 pesos. Vamos entonces con la siguiente gráfica, por favor. Juan Pablo, mire, el subsidio de transporte sube 20%, también ya lo informábamos ayer, y quedan 140.606 pesos, lo que significa, como usted muy bien lo recordaba, si sumamos que el salario para un trabajador el próximo año, incluyendo el subsidio de transporte, va a ser de 1.300.606 pesos. Que el presidente redondeó, ¿no, Paola? Sí. Hay que decirlo, el presidente redondeó, y hasta donde yo he visto, todo el mundo redondea la cifra a 1.300.000, sí. Pero anótela como pregunta, esos 606 que al final del año son 6.000 pesos, un poco más, 7.000 pesos, ¿qué? No, esto hay que tenerlo en cuenta porque la cifra exacta es esta. Hay que hacer la cifra exacta. Sí. Y acá hay un tema importante también, Juan Pablo, para aclarar, y es que este subsidio de transporte se puede convertir en subsidio de conectividad. Recuerde usted que después de la pandemia se creó una ley para que quienes no están yendo a trabajar de manera presencial, sino que hacen el famoso teletrabajo, tengan también este subsidio. Entonces, para quienes hoy siguen en teletrabajo, hay que pagarles este subsidio, que ya no se llamaría de transporte, sino de conectividad, y que sigue vigente en la norma colombiana. Y es el mismo monto.
Es el mismo. No hay una disminución, es No, lo mismo. es el mismo, es el mismo. Es el subsidio pues para que usted pueda pagar el internet en su casa. Perfecto. Sigamos entonces con la presentación. ¿A quiénes le aplica este aumento? Trabajadores formales, estamos hablando que hay un total de 3.400.000 personas que hoy en Colombia reciben un salario mínimo legal mensual vigente. Significa que a todas estas personas, a estos 3.400.000, les va a subir su salario el próximo año un 16%. Estamos hablando de trabajadores formales, ¿no? Y también a los pensionados, aquí trato de responder entonces la tercera pregunta que usted me hizo, la de su mamá. También en Colombia hoy hay 1.257.000 pensionados que reciben como ingreso mensual un salario mínimo. A ellos también les va a subir en este porcentaje, solo el 16%, porque ellos ya no tienen el subsidio de transporte ni de conectividad, solo el 16%, pero a ellos también les sube. Pero ahí entonces empiezo yo a usted a ponerle los peros, Paola. Número uno, usted dice, esto le aplica a 3.400.000 trabajadores que reciben el salario mínimo. Sí. ¿Qué pasa? Y esa es mi primera pregunta, con aquellos que no ganan un salario mínimo, que pueden ganar 1,5, que ganan 2 salarios mínimos o más. Sí, Juan Pablo, si me lo permite se lo respondo con porque le mandé a hacer gráfica y todo con esa respuesta. No, Pablo, usted es muy querida. Entonces, y le puedo preguntar entonces por los pensionados si ese incremento es solamente para los que ganan salario mínimo como pensión. Solamente es para los que ganan un salario mínimo como pensión, que reciben un salario mínimo como pensión y que pues son en Colombia en este momento en 1.257.000 personas. ¿Y qué pasa entonces con los que están por arriba? ¿También me lo tienen en otra tablita? No, esa sí se la puedo responder de una vez. Para los que están por encima del salario mínimo, los pensionados van a tener el aumento de la inflación. El IPC. El IPC, sí. Perfecto. Que estará alrededor, como usted nos decía, de 13%. De 13%. Sí, listo, muy bien. En esta siguiente imagen, en esta siguiente gráfica, que es bastante interesante poderla analizar para entender cuánto le cuesta a una empresa este aumento del salario mínimo, que como ya les informábamos quedó en 1.160.000 pesos. Esta información, Juan Pablo, hay que decirlo, la hemos tomado del portal de noticias económicas Valor Analytic, que hizo pues los cálculos muy juiciosos de todos esos costos adicionales que tienen los empresarios y que al final pues terminan pagando por cada empleado mucho más que este 1.160.000, porque ese es el salario mínimo que le van a pagar a cada persona mensualmente. Pero además la empresa le tiene que pagar un subsidio de transporte. Esto es muy importante si usted es empresario, que lo tenga muy en cuenta, porque esto es lo que le va a tocar pagar por cada empleado. 140.000, ya lo decíamos, 606 pesos. Pero además usted, Juan Pablo, si es empresario, tiene que pagar por cada persona que gana el mínimo 139.200 pesos de pensión, aunque recordemos que con una reforma que hizo el exministro Mauricio Cárdenas, la pensión ARL y cajas de compensación bajó para los empleadores, para las empresas. Esos aportes se redujeron y el gobierno es el que pone digamos como el grueso de estos aportes, los subsidia para quienes ganan menos de 10 salarios mínimos. Sí es importante decir que al empleador igual le toca hacer un aporte, que en el caso de una persona de salario mínimo es de 139.200 pesos para pensión, ARL 6.000 pesos, caja de compensación 46.400, pero además usted tiene que pagarle a este empleado una prima de servicios que mensualmente es aproximadamente 96.600. La prima de servicios, ahí la paro, Paola. La prima de servicios es como la provisión que se hace para la prima que luego se pagará, ya sea... Sí, por eso le digo que es mensual. Digamos que este es el cálculo mensual. O sea, palabras más, palabras menos, aquí estamos hablando del costo que tendrá tener un empleado de salario mínimo mensual cada mes para un empleador, que haya una plata que toque poner aparte, que haya una provisión de dinero que toque hacer para otros pagos más adelante, pero este es el mensual de costo por cabeza. Sí, señor, por cada trabajador que gane el mínimo, ¿no? Esto es muy importante. A ver, continúe, por favor. Cesantías igual, 96.000 pesos. Eso también, no es que cada mes usted le pague al empleado prima, cesantías. O sea, cuando usted liquida el sueldo que le va a pagar, pues esto no lo tiene en cuenta, pero sí es un valor que usted tiene que ir como guardando ahí cada mes para cuando le pague la prima, cuando consigne las cesantías y demás, pues también lo tiene que sumar.
los intereses a las cesantías, que son 11.600 pesos, las vacaciones, 48.000 pesos, y hay un aproximado de dotación, que hay muchas empresas que se gastan también una plata, o es un costo también, es un costo. Es que hay que decir una cosa, Paola, si usted gana el mínimo, a usted le tiene que dar por ley dotación. Claro. Sí. Y la dotación es, Digo, por es ejemplo, inversión porque es la camiseta, claro, con la entonces es el publicidad, uniforme. o exactamente Claro. el uniforme. que Puede ser, identifica el- sí, cualquier tipo de dotación que el empleado requiera, pero digamos que está incluido en lo que ellos llaman costos para las empresas. Eso significa, Juan Pablo, que un empleado para cada empresa que gane el salario mínimo cuesta 1.803.466 pesos. O sea, el empresario no paga solo el 1.160.000 que vale el mínimo, sino que tiene que pagar esto por cada empleado mensual. Y esto es lo que hace justamente que se esté hablando de una posible reducción de empleos, que las empresas tengan que prescindir de sus trabajadores y que incluso desaparezcan puestos de trabajo, porque es que ya pagar usted 1.800.000 pesos mensual por cada persona a la que le paga un mínimo, pues es bastante alto. Todo esto obviamente hay que decirlo, está ajustado con inflación, ¿no? Paola, me hace falta algo en su cuadro. ¿Qué le hace falta? La salud. La pensión, acá está, mire, pensión, No, salud. ARL, caja de compensación. No, es que el aporte a la salud Es con hoy lo hace Estado? el Estado subsidia, Ah. y el trabajador, no, el Estado no subsidia todo, el Estado subsidia Es el el trabajador el que 8%, pone. y el trabajador le descuentan Ok. de su salario el 4% para un total de 12%, que es el aporte a la salud. Recuerde usted Perfecto. que mensualmente un trabajador tiene que aportar 16% de su sueldo a señora. pensión y 12% a la Entendido. salud. Perfecto, Paola. Sigamos entonces con el histórico, se los adelantábamos ayer en esta gráfica también hecha por el Ministerio de Trabajo, tal vez acá no se alcanza a ver mucho, pero sí es como para que comparemos, y esto es muy importante porque hoy vimos por ahí en redes sociales a mucha gente, incluso funcionarios de este gobierno, celebrando la noticia diciendo que por primera vez, o que hace muchos años no se concertaba, no se lograba un acuerdo entre trabajadores y empresarios, y pues no, eso no es así, incluso lo repetimos ayer varias veces. Es la novena vez que desde el año 2020, desde el año 2000 se concerta el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, e incluso eso pasó el año pasado. El anuncio de llegar al 1.000.000 de pesos fue un acuerdo. Esto no fue el gobierno que lo impuso, sino que los trabajadores y los empresarios estuvieron de acuerdo. Ahora sí, la siguiente gráfica, por favor, que esta está como un poco borrosa. Esto es muy importante, lo han preguntado muchas personas, y es lo que se espera que suba, o que no suba mejor, con el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque son servicios que normalmente se incrementan cuando se sube el salario mínimo en la misma proporción, pero que este año no va a ser así por una decisión del gobierno. Eso es lo que le iba a decir, Paola. Eso es para lo cual el gobierno, el presidente está preparando un decreto, Sí. a través del cual busca evitar que ese proceso que se hacía normalmente de hacer los incrementos o determinar los incrementos según como subiera el salario mínimo, ya no sería así, para evitar una espiral inflacionaria. Sí, señor Juan Pablo, aunque como ya le decía al inicio de esta presentación, los economistas, expertos dicen que tal vez esa desindexación de estos servicios no va a servir mucho, porque el aumento fue más de lo esperado, y por eso también el banco toma la decisión de subir a 12% sus tasas. Esto, usted muy bien lo decía, es un decreto que está preparando el gobierno, Juan Pablo, por eso digamos que no se puede decir que es un hecho ya, y por eso decimos que se espera, porque está en estudio. Lo que sí ha adelantado el Ministerio de Hacienda es que podrían ser estos servicios, o por lo menos estos ejemplos que les trajimos aquí, algunas de las cosas que no estarían indexadas al aumento del salario mínimo. Por ejemplo, las multas de tránsito. Históricamente las multas de tránsito suben cada año el mismo porcentaje del salario mínimo, el otro año no subirían. Igual las cuotas moderadoras y las cuotas copago, los copagos, mejor a la CPS, que también suben con salario mínimo, este año o para el próximo no subirían. Subsidio familiar de vivienda, el tope del valor de las viviendas de interés social, que también sube siempre digamos, se Sí, según el aumenta salario el mínimo. valor según el salario mínimo.
y el monto máximo de créditos de las personas que son hoy beneficiarias pero además, del subsidio. ahí me sorprende, o se pregunta uno, ¿cómo va a ser el cálculo? ¿Por qué? Porque sencillamente todos estos elementos, Paola, era basado en salarios mínimos mensuales legales vigentes o salarios mínimos diarios mensuales legales vigentes. O sea, inflación, Juan Pablo. Inflación. Ok. Que es O sea, pero cambia la referencia, porque Cambiaría finalmente la es que era referencia. en el caso de las multas de tránsito, entonces decía usted tiene que pagar 2 salarios mínimos. No, Sí. ahora es multa de tránsito. No, sí, 2 salarios mínimos, pero lo que ha pedido, es que también ya vamos a ver los trinos del presidente Gustavo Petro, lo que ha pedido, en el caso de las multas de tránsito, por ejemplo, se calcula 2 salarios mínimos, tiene que pagar usted por haberse pasado el semáforo. No Sí. sé. Entonces, el otro año pagaría esos 2 salarios mínimos, pero sin aumentarle el 16%. Pero eso es lo que está estudiando el Sí, gobierno. por Digamos eso, que no está por eso definido. su titular está bien. Se espera. sí, se espera. Es una expectativa y vamos a ver en qué sube. Sí. Y entonces aquí ya le voy a responder la primera pregunta que usted me hizo en la siguiente presentación diapositiva. ¿Qué pasa con los otros salarios, Juan Pablo? Para trabajadores formales, porque todos estos incrementos aplican es para los trabajadores formales. Usted sabe que en la informalidad casi que se puede hacer lo que quieran. Sí. Incluso estamos hablando, Juan Pablo, de 9,1 millones de colombianos que están en la formalidad y que serían, digamos, los que se impactan con estas medidas. Ya les mostrábamos que de esos 9,1 millones hay 3,4 millones que están ganándose hoy un salario mínimo y el resto, pues, ¿qué pasa con ellos? Más de un salario mínimo sube IPC, es decir, inflación. Si usted, trabajador colombiano, gana más de un salario mínimo, le tienen que subir inflación, que como ya lo hemos repetido, se espera que quede en 13% este año. Entonces, cualquier sueldo, el que se le ocurra, 5 millones, 6 millones, o hablemos mejor de salarios mínimos, 7 salarios mínimos, 8 salarios mínimos, inflación. Sube 13%, punto. Sí. Tiene que... No, mire, acá hay una aclaración, un asterisquito, y es que, no, este no era, ¿dónde me lo pusieron? Bueno, el caso es que hay una aclaración, y esa pregunta es muy importante, Andrea, porque las empresas no están obligadas a hacer el ajuste. No el ajuste, pregunta, Andrea. no el ajuste Sí. del salario mínimo, ese sí, pero si es por encima del salario mínimo, no están obligados. O sea a que hacer. si uno vaya donde el empleador, oiga, pero mire, el IPC 13%, entonces por favor súbame mi salario mínimo porque yo gano 3 salarios mínimos. Él le puede decir no o le puede decir sí, no hay ningún Sí. como El- para que sea obligación. El tema es que la empresa no diga sí, a usted sí, a Mauricio no. Si le sube a usted, a todos. Sí. ¿Sí? No, esto es simplemente la decisión, digamos, que toma la empresa de subir el salario, la inflación a los salarios que están por encima del mínimo, tiene que ser una decisión para todos los O miembros. sea, si la empresa dice no, yo le subo es el 10%, para los que están por encima del salario mínimo, 10% para todos. Sí, puede y si ser, dice digamos, no un subo nada, acuerdo. tampoco. También es legal. Pues sí, Andrea, la empresa tiene la Que hay muchos la casos que decisión. sucede eso, Juan Pablo, que dicen, a mí no me subieron, pero nada me subieron porque gano un poco más de salario Y mínimo. que se replica por años, además. Sí, oiga, no, tenaz. Pero mire que también hay mucha gente, ya lo decíamos, que gana menos de un salario mínimo. Para ellos, pues tampoco hay incremento, desafortunadamente. Sí, y aquí pero es donde eso sí se es la habla. informalidad, ¿no? Que No, pero usted también puede estar en la formalidad y ganarse menos del mínimo. Hay muchas empresas que hacen eso, que pagan menos del mínimo. Obviamente estar formal significa también tener todos los pagos a seguridad social y demás. Sí se lo hacen, pero se lo hacen calculado por debajo de ese salario mínimo. Y hay muchas personas, la mayoría de los trabajadores en Colombia reciben menos de un salario mínimo, Juan Pablo. Y en ese caso, pues no hay una obligación tampoco de subir nada. Y resulta que por eso es que los economistas hablan de aumentar esa brecha entre los que ganan el salario mínimo y los que reciben menos de eso, porque si sube 16 y a ellos no les sube nada, pues ahí va claro, usted viendo se hace que... un vacío tremendo. Exacto, una diferencia, una desigualdad, que pues es de la que grave. muchos se quejan. Y hay un salario integral que en este momento, usted sabe, está en 13 millones de pesos. El salario integral es ese que no tiene ni primas, Sí. ni cesantías, ni otro tipo de cosas que se pagan mensualmente. Es para las personas pues que tienen un salario, pues, mucho más alto cómodo, sí, de claro. 13 salarios mínimos. Estamos hablando acá 13 millones de pesos. A ellos también les tiene que subir 16%. O sea, lo del salario. Pero pues esta es una población, digamos, muy pequeña. sí.
Eso es, Juan Pablo, lo que hay que decir frente al tema del salario mínimo. Y entonces aquí llega la gran pregunta que ustedes nos hacían sobre otros servicios, los como por hogares ejemplo colombianos. los arriendos, como por ejemplo los arriendos. Para el caso de los arriendos, normalmente, y eso está definido en la ley, el incremento que usted debe hacer como propietario de un inmueble es de inflación. Entonces, digamos, o sea, si es 13%, será 13%. Pero ojo, tenga en cuenta, y los contratos de arrendamiento así lo establecen, usted sube el arriendo una vez se cumpla el año del contrato. Es decir, no es que todos vamos a llegar en enero a pagar un 13% más de arriendo, no, eso es dependiendo de cuando se cumpla el año de su contrato con... O sea, si usted firmó en julio y se lo renuevan cada julio, pues en julio llega el incremento. No le puede llegar en enero, que ay, que es que ya cambiaron las... No le puede llegar en enero. Pero entonces acá hay una noticia muy importante, quiero que veamos este primer trino que hizo esta mañana el presidente Gustavo Petro, quien ya ha hablado de este tema de los arriendos porque es un tema bien espinoso, Juan Pablo, y él dice, abro comillas, ni los arriendos, ni la energía eléctrica, y los servicios, ni el transporte, ni la comida deben crecer un 13% el próximo año, es decir, la inflación. Sus precios deben bajar, hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado. Y pues el revuelo está servido claro, entre quienes viven de pues los arriendos. Dijo que no, que eso de bajar la tasa de usura, que bajo ninguna. Pues lo van a estudiar, pero igual, Juan es decisión Pablo, del gobierno además. Pues cambiar la fórmula, por lo menos cambiar la fórmula con la que se establece la tasa de usura. Pero volvamos un momento al trino anterior para que veamos el tema de las cosas que suben con inflación el próximo año. Aquí muy bien las está mencionando el presidente: arriendos, energía eléctrica o servicios públicos, el transporte. Transporte es un tema complicado, o sea, ¿qué pasa con los taxistas? Sí, entonces lo que dice... ¿no? O sea, y los servicios que siempre suelen subir. Bueno. Si todo eso sube, inflación, ¿no? Que se espera el 13%, por eso él dice que no deben crecer un 13%. Entonces, aquí lo que está pidiendo prácticamente es que se congelen esos precios para poder recuperar la capacidad adquisitiva o el poder adquisitivo de los colombianos, que pues este año están tan golpeados con la inflación, y por eso entonces en el siguiente trino, ahora sí, él sigue explicando que, o más bien, hace una solicitud ya expresa a las comisiones reguladoras de servicios públicos desde sus funciones institucionales para desligar las tarifas de los servicios públicos de la inflación o el índice general de precios y de factores especulativos. Claro, es bastante... Pero ahí el presidente es claro, Paola, y él dice: desde mis funciones constitucionales le pido esto a la Comisión Reguladora de Servicios Públicos. Digamos que no es una orden, pero el arriendo no lo define él. Exacto. O los incrementos en tarifas de transporte, eso es de cada ciudad. No, aquí él está hablando de servicios públicos. Sí, claro. ¿Y o sea, en el caso de servicios públicos. Sí, esto lo puede pedir. Esto lo puede pedir, sí. Obviamente las comisiones reguladoras de servicios públicos serán las que toman la decisión, pero en el caso de los arriendos, ahí sí, pues cada dueño es libre de hacer lo que quiera con su inmueble y subir el porcentaje que pues se establece o que será la inflación. Lo ilegal sería que un propietario le suba a sus arrendatarios el valor el canon del arrendamiento en el mismo índice del salario mínimo. Si le sube 16%, vaya y ponga la queja, porque ahí sí sería ilegal. Le tiene que subir esa inflación. Paola, y si el presidente, o sea, si alguien que paga un arriendo, entonces va y le muestra ese trino a su arrendatario y le dice: no, ¿cómo así? El presidente dijo esto, pero el señor que vive del arriendo seguramente pues está esperando ese incremento que ya se sabe entonces que no tiene que ser de acuerdo al salario mínimo, sino a la inflación, y dice: pero ¿cómo así? Yo también necesito subsistir y necesito hacer un ajuste a lo que yo le estoy cobrando a usted. ¿Ahí qué? Porque entonces ahí viene el tema de que fue una solicitud, pero ¿quién va a empezar a mediar eso? Sí, digamos que ahí es importante aclarar, Andrea, que la solicitud es para que se congelen los precios de los servicios públicos, pero lo de los arriendos no es, tan digamos, claro, ¿no? vinculante. No es una orden, el presidente no lo puede hacer. Entonces, si usted como arrendataria va y le dice: señor dueño, vea, el presidente dijo esto, no me suba,
el dueño le va a decir, no señora, qué pena, pero es que yo le voy a subir porque es mi decisión. Estamos hablando de propiedad privada y le tiene que subir, le va a subir. Digamos que acá lo que pide el presidente es una especie, lo que hace el presidente es una especie de sugerencia para que se pueda recuperar esa capacidad, ese poder de compra que tienen hoy los colombianos y que se pueda también pues controlar un poco la subida de los precios, porque sí, va a subir el salario mínimo un 16%, pero imagínese que de eso un 13% le sube el arriendo y los servicios y no sé qué. Entonces, no, pues es que eso es una... Lo que pasó eso este es como año, una que ola, a los 2 meses es como una ya marea. la inflación se comió el salario mínimo. Todo sube de una. Óigame, Paola, resueltas todas las preguntas, ¿no? Sí, no sé, la de Mauricio, las pensiones. De las pensiones, eso también sube inflación. No, el mínimo, 16%, no, eso tiene que subir, es inflación. Lo que pasa es que el problema es que este año pues la inflación está muy alta, entonces seguramente el otro vamos a ver también un golpe al bolsillo, aunque hay un dato bien importante también, Juan Pablo, decirlo, y es que se espera que el otro año, en el primer semestre de 2023, la inflación siga en 2 dígitos, sí, pero empiece a bajar. Y la meta del Banco de la República es que llegue a 7% a final de año. 7. Así pero que igual, ya se vendrá a no comprar nada. pero igual Vamos a contener la inflación. incremento se hace a principio de año, por ejemplo, para los colegios. Ya después no creo que se bajen, que bajó la inflación. Ah, no. entonces- pero sí se empieza, pero mira, Lo mismo el Andrea, arriendo. Sí. Ya, claro, pero ya fue. sí, pero Andrea, lo que más pesa en la canasta familiar son los alimentos. Sí, claro. Y eso sí bajan mes a mes y eso es lo que le alivia a usted el bolsillo a la hora de, ¿Sí bajan? de ¿Sí comprar. pueden bajar? Pues estamos Pues- hablando que va a bajar la inflación a 7%, estamos en 13%, y eso es lo que se espera por parte de los expertos y el gobierno nacional. El Banco de la República es el que dice que la meta de 2023 es 7%. Ahí se Andrea, coma menos. aliviaría. Sí. No, ¿sabe que es Ay, importante, sí. ya que usted está dando consejos, que no se endeuden, Juan Pablo? En este momento está bien no difícil. es para endeudarse, los créditos están muy caros y sobre todo la tasa de usura, ya casi llegando al 40%, Uf, imagínense. una barbaridad. Los Se bancos vuelve obviamente impagable. se pegan a esa tasa y por eso el banco sigue subiendo las tasas, porque es que la gente no le está importando y sigue sacando préstamos Eso y con ni a- esa ni plata a- sigue consumiendo, ni a una aumenta la cuota, demanda. como y no hay dicen, Lo que pago pasa una es cuota que, y ya no, lo que nada. pasa es que Pero yo no muchas puedo personas- seguirle diciendo a Andrea que no coma. No, pues como no, ella tiene que No, comer. al contrario, yo lo que tengo que hacer es estar pendiente de cómo va a estar la inflación y ahí ir calculando qué alimentos me pueden ayudar, dar un alivio en la canasta familiar. Pero también... Entonces yo no como, listo, Andrés. Sí, Dentro usted no de come. este equipo de trabajo No yo debo coma, comer sí, para bajar la también. inflación. Andrea, Listo, dos que no comemos. y no coma ultraprocesados porque además esos van a Además. tener el impuesto de alcohol de saludable. Sí. Entonces, es que lo que dice, por ejemplo, la excodirectora del banco, Carolina Soto, es que la inflación es el impuesto de los pobres y es un impuesto casi que imposible de combatir. De escapar, no, claro. no se discute en el Congreso de la República. Claro. La inflación es un fenómeno que definitivamente pues, a Desborda, los que más sí. afecta a las clases vulnerables. Pero sabe una cosa respecto a esas deudas de los colombianos, lo que preocupa es que uno habla con muchas personas y dice, sí, claro, me dicen, no me endeudo porque este es el peor momento para usted contraer una deuda, pero hay muchos que tienen que sacar el hueco de aquí para el arriendo y entonces de aquí para la pensión y entonces ya es un momento que es inevitable y por eso hay muchos que recorren además a los famosos gota a gota, que después se vuelve una eso- bola de nieve. Que eso sí que es la Entonces, pesadilla. sí, O a los terrible. prestamistas del 10. Sí, sí, Eso sí, es sí. peor porque ese sí se pasa de la usura, eso no es 40, No, eso eso puede ya llegar a es- ser 50, 60%, eso es bastante peligroso, eso también, recomendar no, hacerlo. Caer en el gota a gota, pero mire usted que O ahí, ahorrar aunque sea en el 500. trino, no, Pues- mire, en el trino del presidente, el primero que mostramos, y ya con esto nos vamos a ir a Medellín con la denuncia que nos trae Carlos, en el trino del presidente, el primero, él da una pista muy importante, Paola, muy importante. Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado. Esa última línea, la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado. No se le olvide, Paola, Andrea, Mauricio y usted que nos está viendo, que va a ser la gran apuesta del año entrante del presidente Gustavo Petro. Y sobre una todo en la banca zona pública rural. que va a entrar, Paola, a competir en tarifas con la banca privada. Sí. Es una apuesta gigante que quiere hacer el presidente. Y al una, respecto. y una banca pública que ya existe, que además sirve mucho para los sectores rurales, que es el Banco Agrario.
Entonces cámaras de también seguridad, pero intentar que esa tasa baje, pues para que tengan mayor acceso a crédito los colombianos. Pero Juan Pablo, eso de bajar la tasa de usura, si me permite, estar si me permite darle mi opinión, es un error tremendo. Y va a hacer que antes sea más caro, más difícil para los colombianos acceder a crédito. Sí. Paola, muchas gracias. Mejor buenísimo. No, estuvo buenísimo, suave, muchas gracias porque es que creo que resolvió las dudas de todo el mundo. Sí, y una cuñita adicional, Ah. que es bueno, yo sé que es muy difícil, pero a veces ahorrar así sea de 200 pesos, de a 500 Uy, sí. pesos, eso en algún momento le ayuda para hacer un mercado o algo, y esa cultura a veces no la tenemos, pero de 100 en 100 se suma Sí, plática. lo importante es como también bajarle un poquito al consumo, a ese frenesí que hay por comprar y comprar y comprar, porque eso es lo que está haciendo que suban los productos. Pero le digo, hay que dejar de No comer. coma. Yo O sea, me comprometo así a no sea comer. con ahorros o sea con préstamos, bájele un poquito porque es que no hay tanta oferta y eso es lo que está haciendo que los precios suban.